una princesa, princesa de Jehová. Eres una princesa de Jehová, mujer de fortaleza, sabes luchar. En medio de las pruebas puedes confiar. Tú no te desamparas, te sostendrá. Tú no debes temer nada. Hermanas, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, hermana. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo, ¿verdad? Porque si no se nos va a ir el tiempo. Recordemos que hoy se ocupa este espacio, ¿verdad? Para otra clase. Y entonces vamos a comenzar con nuestra clase hoy, con nuestra reunión femenil. Gracias, hermanas, por estar aquí en esta tarde. Y bueno, pues vamos en este momento, ¿verdad? Primeramente vamos a pedirle a Dios su bendición para este tiempo, ¿verdad? Que vamos a tener de estudio de la palabra de Dios. Y bueno, le vamos a pedir, hermana Yolanda, ¿nos puede dirigir a Dios en una oración? Por favor. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, Señor, le damos gracias por estar reunidas aquí, Señor, para aprender más de su palabra, Señor. Haga que entendamos bien todo lo que vayamos a aprender, Señor, y que lo pongamos en práctica, Señor. También le doy gracias, Señor, porque estamos aquí reunidas, Señor, y pues que todo lo que vaya a pasar ahorita, Señor, sea para su honra y su gloria, Señor. Todo se lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Bueno, pues a ver si puedo poner aquí un canto, ¿verdad? Okay. Ahorita no está Nínive aquí conmigo. Lois, ¿le puedes hablar a mi esposo? Nínive es la que me hace fuerte en todo esto, ¿verdad? Y bueno, quiero poner un canto, ¿verdad? Un canto muy hermoso, que ya lo hemos escuchado antes. Este canto se llama Princesa del Señor. Y vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Si usted ya lo sabe, bueno, cántelo también, juntamente aquí con este canto. Princesa de Jehová es aquella mujer que un día decidió ser una hija de Dios y se entregó a Él. Confió en sus promesas, aceptó su perdón y hoy vive confiada porque en Jesucristo tiene salvación. Eres una princesa de Jehová, mujer de fortaleza, sabes luchar. En medio de las pruebas puedes confiar, Él no te desampara, te sostendrá. Tú no debes temer, nunca dudar. No olvides que tú eres mujer especial, eres una princesa, princesa de Jehová. Princesa de Jehová, no es mujer perfecta, se sienta cada día a los pies de Cristo, abraza sus promesas, estudia su palabra, lo busca en oración, clama por su familia, espera que Jesús pronto le lleve a Sion. Eres una princesa de Jehová, mujer de fortaleza, sabes luchar. En medio de las pruebas puedes confiar, Él no te desampara, te sostendrá. Tú no debes temer, nunca dudar. No olvides que tú eres mujer especial, eres una princesa, princesa de Jehová.
Eres una princesa de Jehová, mujer de fortaleza, sabes luchar. En medio de las pruebas puedes confiar. No te desampara, te sostendrá. Tu nombre es tremenda. No olvides que tú eres mujer especial. Eres una princesa, princesa de Jehová. Y como tal princesa, a Dios has de alabar. Bien, hermanos, pues aquí dice el canto que somos unas princesas del Señor, ¿verdad? Y bueno, como princesas, pues hay que vivir, ¿verdad? Así como princesas del Señor, cada día, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por cada una de las cosas que Él nos da, porque Él es bueno con nosotros, nos bendice grandemente. Y bueno, pues voy a pedir si alguna de ustedes tiene alguna palabra de gratitud para el Señor en este momento, ¿verdad? Y quiere agradecer a Dios por alguna razón, puede hacerlo, ¿verdad? Antes de entrar a la clase. Yo doy gracias a Dios por la salvación primeramente, doy gracias a Dios por la salud, porque mi esposo está bien, mis hijos. Gracias a Dios por todo lo que nos da, el aire que respiramos, y también gracias a Dios por que cuidó y protegió a los jóvenes en esta velada que tuvieron ayer. Yo estoy segura que va a ser de bendición para cada uno de los jóvenes que se reunió, y también gracias a Dios por ese momento bonito que están teniendo de compañerismo ahorita donde andan, y que Dios los siga fortaleciendo en el Señor y que ellos tomen buenas decisiones. Doy gracias a Dios por eso, por nuestros jóvenes que son una gran bendición para todos nosotros también. Amén. También quiero dar gracias por la vida, por la salud y porque nos permite Dios estar ahorita aquí reunidas. Y quiero agradecer a Dios porque por su infinita misericordia, porque nos ha librado de este virus, ¿verdad? Y pues también le doy gracias porque todos los hermanos de la iglesia ya se han recuperado, y pues te doy gracias porque estamos aquí ahorita un grupo reunidos, ¿verdad? Y que no nos olvidemos, ¿verdad? De las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Que tenemos que estar no tibias ni frías, sino tenemos que estar en el punto, ¿verdad? Entonces, pues le doy gracias a Dios por todo, hermana. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da. Bueno, pues yo también le quiero agradecer a Dios porque nos da este tiempo, ¿verdad? Cada 15 días para poder venir y poder, a través de este medio, poder comunicarnos y poder tener estas enseñanzas de la palabra de Dios y tener un momento, ¿verdad? Para estar nosotras aquí, un espacio para estar juntas aprendiendo de Dios, de su palabra. Y este tema, ¿verdad? Tan hermoso, ¿verdad? Que hemos estado abordando, que es creada para ser ayuda idónea. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos da y por cada una de ustedes, hermanas, que están aquí, listas, ¿verdad? Para escuchar su palabra, y también le doy gracias a Dios porque nos da la salud, porque nos da la vida, porque nos da una familia, un esposo, ¿verdad? Y nos permite estar bien. Bueno, no sé si la hermana Marlene tenga alguna gratitud. Bueno, si no es así, entonces yo voy a hacer la oración para agradecerle a Dios y vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta tarde por cada bendición que recibimos de ti. Mi Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos honra y gloria a tu nombre, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú, Señor, cada día nos bendices, a pesar de que nosotros a veces, Señor, te somos infieles, no te obedecemos, Señor, no guardamos tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, por la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos permites, Padre mío, tener la vida, porque Señor, tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor. Tú, Señor, siempre eres misericordioso. Y gracias te doy, Señor, por nuestras hermanas que están aquí. Gracias por cada una de las
acciones de gracias que ellas tienen delante de ti. Y Señor, quiero pedir tu bendición para ellas, Señor, para sus familias, cuidado para ellos, Señor, para todos los hermanos en la iglesia, Señor, para las hermanas, Padre, guárdales, Señor, ayúdanos a todas, Padre, que juntas podamos seguir aprendiendo tu palabra, poder aprender sobre este tema, Señor, y que podamos todas juntas, Señor, también, Padre, glorificarte a ti, Señor, a través de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de la manera, Señor, en que nosotros nos conducimos, Señor, en nuestro matrimonio. Padre mío, en tus manos estamos, Padre, y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que es la clase que tenemos ahora, ¿verdad? Que es el tema general, pues es creado para ser ayuda idónea. Así que hoy entonces vamos a ver una de estas, de esas clases. Ya hemos visto varias clases, y en todas las clases que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Y bueno, espero que hoy también, ¿verdad? El Señor nos hable a través de su palabra en esta clase que vamos a ver ahora. Bueno, esta clase aquí, no sé si ya están viendo la diapositiva. ¿Ya la están viendo en su computadora? ¿Lo vas a poner arriba? Sí, porque no sé por qué. Ok. Bueno, entonces aquí, en la siguiente, yo lo puedo ver aquí para pasar a la siguiente. A ver, necesito para yo manejarlas. Okay, gracias. Bueno, aquí vamos a ver. Todo esto de la tecnología, hermanas, es para mí un desafío, ¿verdad? Y bueno, aquí los que me hacen fuerte son mi esposo, ¿verdad? Aquí en todo esto. Y Nínive, pero ahorita Nínive no está, así que nos tocó estar aquí solas, ¿verdad? Ella también me ayuda bastante. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que veamos esta lámina. Ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta que aquí hay este es un examen de matemáticas que les quiero hacer. Vamos a ver si salen bien o si salen reprobadas. Este es un examen muy, pero muy difícil, si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Quiero que me digan cuál está correcta de las dos. Si quieren abrir sus micrófonos y opinar sobre estas tan difíciles, ¿verdad? Bueno, Yo pienso que el segundo que dice 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. ¿Usted qué dice, hermana Yolanda? La 1 más 1 es igual a 1. ¿Esa es la correcta? Para mí sí. Bueno, ahora quiero que me digan por qué. Ok, bueno, primero yo, ¿verdad? 1 más 1 es igual a 1 porque, por ejemplo, ahorita estamos diciendo, ¿verdad? De la ayuda idónea, ¿verdad? O sea, nos casamos el esposo y yo, ¿verdad? O sea, somos dos, pero a la vez somos uno solo. Ajá. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Como dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Somos uno solo. O sea, ¿por qué? Porque pues también como dicen, ¿verdad? Estamos hechas de la costilla del hombre, ¿verdad? Y pues somos uno solo, ¿verdad? Bueno, es mi respuesta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero decirles que las dos salieron aprobadas. Sí hay, hermana. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver primeramente la ecuación, la segunda. La segunda es en la aritmética, ¿verdad? Que se nos enseña en la escuela, pues esta es la correcta. Exacto, sí. La correcta. Ajá.
que 1 más 1 es igual a 2. Ya lo Sí, sabemos todo. Eso hasta Dana sí, lo sí. sabe, ¿verdad? Ajá, Los sí, nietos que están estudiando kinder ya lo saben. sí. Pero en la aritmética del amor, Ajá. la primera es la correcta. Exactamente. Bueno, hermana, eso era lo que yo iba a decir, ¿verdad? O sea, en lo del amor, pues es la primera. En la segunda, sabemos que es en la aritmética, como dice usted, es la correcta, ¿verdad? Bueno, entonces Pero como estamos hablando ahorita de esto, ¿verdad? Pues, le voy a poner una palomita. ándele, está bien. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos Ok. en la ecuación número, la primera, ¿verdad? En la primera. 1 En la 1, exacto, es sí. igual a 1. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿verdad? En la aritmética del amor y el matrimonio, esta es la correcta Ajá, y tiene base bíblica. así La es, base bíblica, aquí ya, exactamente. ¿verdad? La otra. En la base bíblica aquí está. Se encuentra Ajá. en 19, 4 al 6, que dice, Ujú. él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo Así será? que ya no son dos Carne. más dos, son Ajá, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ajá, dice, no lo separe el hombre, ¿verdad? así Entonces es. aquí vemos que aquí, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Nos dice que debemos de ser una sola carne. Dios nos unificó a los dos, ¿verdad? Fíjense qué maravilloso esto, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo yo he podido convivir con una persona que ni era de mi familia, ¿verdad? En un principio. O sea, Ujú, él proviene de otra familia y yo provengo de otra familia con costumbres muy diferentes, con si se puede ujú, decir, ideologías diferentes, ¿verdad? Porque al principio, pues yo no era cristiana cuando yo era chica, cuando yo era una niña, ¿verdad? Hasta, bueno, después que ya recibí a Jesucristo como mi Salvador. ujú, Pero, ujú. ¿cómo, verdad? Dos personas de diferente familia pueden convivir y unificarse en una, ¿verdad? Eso es algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Y poder convivir todo este tiempo, ¿verdad? Ya Ajá, 36 años, ¿verdad? Que tenemos nosotros de matrimonio. ujú. Y el Señor nos ha dado la dicha, ¿verdad? De poder convivir juntos todo este tiempo. O sea, hasta este momento yo he vivido más con mi esposo que con mis padres, ¿verdad? Porque yo me casé a los 22 Que años. con sus padres, así es. Y así es, ¿verdad? Yo ya he vivido, algunas de ustedes, ¿verdad? Pues yo creo que todavía no, tal vez la hermana Marlene, que es la más joven, ¿verdad? A lo mejor ella todavía no ha vivido más con su esposo que con sus padres, ¿verdad? Pero bueno, aún así, hermanas, aunque no, Dios nos unificó en uno, Dios les dio roles diferentes tanto al esposo como a la esposa, y ya hemos hablado algo acerca de esto, ¿verdad? Pablo dijo, porque el varón no procede de la mujer, sino del varón. Y tampoco el varón, a ver, aquí lo tengo. Dice aquí en 1 Corintios 11, 8 y 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así que aquí vemos, ¿verdad? Que Dios nos dio roles diferentes. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado primero, ¿verdad? Primeramente fue creado el hombre. Dice, Dios no creó a Adán y Eva al mismo tiempo para que luego llegaran a algún acuerdo en cuanto a la manera de alcanzar cada uno sus metas personales, ¿sí? Dentro de un esfuerzo cooperativo. O sea, creó primero a Adán. Aquí lo dice el versículo, ¿verdad? Creó primeramente a Adán y le dio un oficio y lo puso por gobernante del planeta. Lo dotó de una perspectiva espiritual, le dio órdenes también y también especificó sus deberes vocacionales.
A ver, ¿qué es lo que hacía Adán en un principio? ¿Cuál fue su vocación de Adán en un principio? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Bueno, Adán empezó a gobernar el planeta, ¿verdad? Antes de que Dios creara a Eva, para que Eva le ayudara a las metas, a realizar las metas de su vida. Entonces, Dios lo puso a él, ustedes saben, ¿verdad? Para cuidar de todas las cosas, de toda la creación de Dios. Le dijo, lo puso sobre el huerto y le dio órdenes, ¿verdad? De que él cuidara allí, le dio, y además lo dotó de herramientas para que él pudiera cuidarlo, ¿verdad? Y para pudiera poder poner nombre a todos los animales que Dios había creado. Hasta este momento solamente había creado a Adán y le dio a él esta tarea. Entonces, no era necesario, ¿verdad?, que Adán contara con el consentimiento de Eva, porque Eva no estaba todavía. Dios se le entregó a Adán, o sea, Dios entregó a Adán a Eva más tarde para que ella fuera su ayudante, ¿verdad? Y Dios lo dijo ahí, ¿verdad? Después dijo Dios en Génesis 2:18, dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios nos hizo a las mujeres para que nosotros fuéramos ayudas idóneas, y esto ya hemos estado viendo, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra naturaleza física, serlo, ¿verdad? Es nuestro llamamiento espiritual, es a lo que Dios nos ha llamado, hermanas. Y la voluntad perfecta de Dios para nosotros es que seamos ayuda idónea para nuestros maridos, ¿verdad? Este es el papel en el cual vamos a triunfar en la vida. Y es donde nosotros como mujeres vamos a encontrar nuestra más grande realización, ¿verdad? Como mujeres y también como siervas de Dios. Así que en la lección de pasada, ¿verdad? Aprendimos algunas cosas que Nínive nos enseñó acerca de nuestros esposos, ¿verdad? A cómo entender a nuestro marido, entendiendo al marido, ¿verdad? O sea, al esposo. Así se llamó la clase. Estuvo muy hermosa esa clase porque nos habló. Allí aprendimos que hay 3 diferentes tipos de hombres y la manera en que cada uno de ellos se relaciona con su dama, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vimos, son 3 clases de hombres: señor dominante, el señor visionario y el señor estable, ¿verdad? Conocimos características de cada uno de ellos. Y bueno, yo les voy a pedir a ustedes que ustedes vean esa clase, está hermosa esa clase, ¿verdad? Por ahí está en YouTube, véanla. Es una lección muy bonita que no deben dejar de verla. Entonces, allí, ¿verdad? Nosotros aprendemos las características de cada hombre. Entonces, hermanas, para poder ayudar, para poder nosotros ser ayuda idónea para nuestro esposo, tenemos que conocerlos, ¿verdad? Tenemos que entenderlos a ellos también, cómo son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas fuertes, sus debilidades, para nosotros poder fortalecer esas áreas, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad? Fue importante este estudio de entendiendo a nuestro esposo, ¿verdad? Así que vean este tema, está muy, muy hermoso, ¿verdad? Entonces ahí, pues Dios es el único que nos puede dar sabiduría, ¿verdad? Porque Él es el que la da, es lo que lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder entenderle a nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿verdad? Se necesita, claro, una sabiduría especial, sobrenatural, para que nosotros podamos llegar a conocer, aceptar y apreciar a nuestro marido. Entonces, hermanas, así como Dios lo hizo, ¿verdad? Así como Él es, como Dios lo creó a Él. Él pudiera manifestar, ¿verdad? Las 3 diferentes expresiones diferentes en diferentes etapas de su vida. O pudiera tener algo de un tipo y poco de otro, ¿verdad? Entonces, lo importante es que entiendas cómo Él lo hizo a Él y cómo nosotros como mujeres, ¿verdad? Como esposas podemos ser la ayuda adecuada para nuestro esposo. Entonces, si sabemos nosotros
qué expresión ha diseñado Dios en él, entonces podremos hacer mejores ayudas para el marido que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, una vez más vamos a leer este versículo. Dice, ahí que está, la tienen en la diapositiva que está ahí en su computadora. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco fue creado el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Sí? Entonces la mujer fue creada por causa del varón. Entonces cualquier virtud, ¿verdad? Que no nace de este fundamento, pues no es una virtud, ¿verdad? No es una virtud. O sea, cualquier ministerio de la mujer que no sea basado en este principio distorsiona el propósito de Dios para ella. Entonces la mujer que virtuosa, ¿verdad? Hallará su cumplimiento en ayudar al hombre a cumplir la responsabilidad para cual Dios lo ha llamado o la responsabilidad que Dios le ha dado. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver, en Génesis 1:26, ahí nos dice que antes de que Dios creara a Eva, Dios le dio al hombre la responsabilidad de enseñorear sobre los animales y toda bestia. ¿Sí? Ahí nos dice, ¿verdad? En Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos, hermanas, que esto fue la responsabilidad que Dios le dio al hombre antes de que él creara a Eva. Señorear sobre todos los animales, todas las bestias, ¿verdad? De la tierra. Pero después de la caída, ¿verdad? De la caída, Dios, o sea, después de que ya Eva creó a Eva, y después de la caída, fíjense, Dios le dio a Adán la responsabilidad de enseñorear sobre su esposa, ¿sí? Sobre su esposa. Ahí en Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, muchas personas piensan, ¿verdad? Que eso de enseñorearse, ¿verdad? Piensan que tiene que ver con que el marido sea un tirano, un dictador, ¿verdad? Un despiadado. Esa se tiene la idea. Muchas personas tienen esa idea, pero en realidad esa no es la idea que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esa no es la idea que Dios quiso comunicar en su palabra. Cuando dijo que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ti. Esa no fue la idea. Más bien, esta fue la idea, ¿verdad? Miren, ahí vemos dos clases de parejas, ¿sí? Entonces, vemos ahí la primera pareja, vemos, ¿verdad? Que está, en realidad, este es un hombre tirano, es un hombre dictador, podemos ver, ¿verdad? Por lo que está sucediendo allí en esta situación. Entonces, eso en realidad no es la idea que Dios quiso comunicar cuando dijo la palabra que señorear, ¿verdad? Que el hombre va a señorear sobre su esposa, sobre la mujer. Más bien, miren, dice aquí señorear o enseñorear. Dice aquí que la primera palabra señorear es equivalente a administrar, ¿verdad? Administrar. ¿Qué significa tener dominio sobre alguien que no nos pertenece o que no le pertenece? Porque nosotros, ¿verdad? Bueno, en cierta manera sí le pertenecemos a nuestro esposo, ¿verdad? Porque somos sus esposas, pero él tiene que reconocer que nosotros le pertenecemos primeramente a Dios, ¿verdad? Y luego dice, por lo cual, dice, tenemos que cuidarlo, hacerlo producir, sabiendo que el dueño nos pedirá cuentas. Así que el marido, lo que Dios quiso comunicar cuando dijo que el marido se enseñorea sobre su esposa, quiso decir, ¿verdad? Que no le pertenece, pero que tiene que cuidarla
tiene que ayudarla, ¿verdad? También, apoyarla, sabiendo que Dios le va a pedir cuenta de cómo él ejerce, ¿verdad? Su amor, su liderazgo para con su esposa. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, también le dio al hombre la responsabilidad de gobernar su casa, porque ahí nos dice en 1 Timoteo 3:4, ¿verdad? Dice, ahí le dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, esta es la responsabilidad que Dios le dio al esposo, ¿verdad? Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Así que Dios le ha encomendado al hombre una gran responsabilidad al darle la autoridad sobre su familia, ¿verdad? Aquí vemos estos dos cuadros, ¿verdad? Que vemos un check mark, ¿verdad? Que está bien, o sea, allí donde él está cuidando de su familia, porque principalmente tiene que cuidar de su esposa, ¿verdad? Y sus hijos también. Entonces, Dios le ha dado esa gran responsabilidad, ¿verdad? Autoridad sobre la familia, en el trabajo y también en la iglesia, ¿verdad? O sea, ahora en nuestros días, ¿verdad? Ha habido tantos cambios en cuanto a este rol del hombre, ¿verdad? Y de la mujer. Entonces, estos cambios del orden, ¿verdad? Se produjeron en el siglo XX, ¿verdad? Con su énfasis en los derechos de la mujer, en los derechos de los niños y hasta de los animales, ¿verdad? Han dado un sentido muy negativo a la palabra autoridad o a la palabra señorearse, ¿verdad? Pero en el principio esto no era un término negativo, como ya lo vimos, ¿verdad? Que, que Dios le dio la autoridad sobre la familia, ¿verdad? Al esposo, ¿verdad? Ahorita con todo lo de la liberación de feministas y todo esto, ¿verdad? Quieren hacer a un lado o quieren evadir, ¿verdad? La responsabilidad o los roles que Dios les dio a la mujer para que ella fuera ayuda idónea para el marido, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que esto no nos lleva a nada bueno, ¿verdad? Porque Dios diseñó al hombre para ser el líder. Dios lo diseñó, ¿verdad? Para darle la responsabilidad que Dios le dio y también a la mujer para hacer su ayuda. Entonces el hombre fue formado del polvo de la tierra a la imagen y semejanza de Dios, pero como dice la Biblia, la mujer fue tomada del hombre, fue creada de la costilla del hombre, lo que también verifica su posición junto al hombre, ¿verdad? O sea, los propósitos de Dios para Eva es ser la ayuda idónea de Adán y fueron parte íntegra de su vida. Ahora, ¿cómo puede? Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí en Génesis 2:23 dijo Dios eso, ¿verdad? Dijo Adán esto. Así que Dios dio al hombre la responsabilidad de autoridad y dio la responsabilidad a la mujer de ser ayuda idónea. Vemos cuáles son los dos roles bien diferentes. Al varón la autoridad y a la mujer le dio la responsabilidad de ser ayuda idónea. Por eso estamos enfatizando, ¿verdad? En cómo ser ayuda idónea. ¿Cómo puede ser una mujer ayuda idónea para su esposo? Bueno, lo principal, hermanas, nosotros, ¿verdad? Y nuestra meta para nosotras como mujeres es que la mujer debe embellecer y mejorar el valor y la eficacia del hombre, ¿verdad? Este es un aspecto en que muchas de nosotros fallamos, ¿verdad? O rechazamos. Pero nosotros como mujeres debemos fortalecer el valor y la eficacia del hombre, ¿verdad? Debemos fortalecer al hombre, no hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir cómodo con sus debilidades, ¿verdad? Porque ya vimos, ¿verdad? Que tenemos que estudiar a nuestro marido, entenderlo para saber cuáles son sus debilidades, pero no para enfatizar en sus debilidades, ¿verdad? Sino más bien para aumentar la eficacia de él, de él como hombre y no menospreciar los esfuerzos que él hace, ¿verdad? Para cumplir con el propósito de cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Entonces, tenemos que fortalecerlo
honrarlo, ¿verdad? Y no desempeñar nuestro propio ministerio porque nosotros somos la gloria del varón. Es lo que nos dice 1 Corintios 11:17, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer si el esposo, fíjense, si el esposo no es consecuente en dirigir la familia, la autoridad, ¿verdad? El culto familiar, ¿qué debemos hacer nosotros? Si no sabe dirigir sus finanzas, si es poco dado para dar dirección o es negligente en la disciplina de los niños, ¿verdad? ¿Cuál es el deber de la mujer? Bueno, estas circunstancias, ¿verdad? Exigen un buen discernimiento de parte de la mujer. O sea, exponerse ella y cumplir los deberes del hombre muchas veces resulta en una supermujer supuestamente virtuosa que puede dirigir el hogar, disciplinar a los hijos, manejar los detalles financieros, ¿verdad? O planear las actividades de la familia, economizar las compras y todo esto, ¿verdad? Y posiblemente hasta tener un negocio, un pequeño negocio, ayudar con los ingresos de la familia. Mientras esta mujer virtuosa, ¿verdad? Ejerce sus habilidades, entonces su esposo se vuelve pasivo, incapaz de dirigir su hogar y cumplir con la responsabilidad dada por Dios, ¿verdad? El de dirigir, el de señorear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Esto no significa, ¿verdad, hermanas, no quiere decir que la mujer nunca debe hacer los trabajos anteriormente mencionados, pero es posible, ¿verdad? Que ella tenga que hacerlos por un tiempo, mientras otras responsabilidades o debilidades del hombre impidan en cumplirlos, o si él lo exige, ¿verdad? Pero, hermana, nuestra meta y nuestro deseo principal es de tener un esposo que ejerza liderazgo y tenemos que empujarlo, ¿verdad? Que ayudarle, orar por él, ¿verdad? Para que Dios le ayude a ser un líder con un propósito, con el propósito y la unción, ¿verdad? De Dios. Un hombre que establece orden, ¿verdad? Que gobierna el ambiente, que provee la dirección a nuestra familia física, espiritual, para la esposa, para los hijos, ¿verdad? Un hombre, como dice Proverbios 31:23, que se ha conocido en las puertas, ¿sí? A veces cuando la mujer es muy enérgica y firme, ¿verdad? Muchas veces hallará que su esposo es más tranquilo, ¿verdad? Y cuando ella insiste en su manera, debilita la fuerza del esposo, ¿verdad? Porque cuando él quiere ejercer su liderazgo, pero la mujer va delante de él y ya cuando él trata de hacer algo, ya la mujer lo hizo, ¿verdad? Entonces debilitamos, ¿verdad? El liderazgo de nuestro esposo, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Cuando hacemos esto, lo vamos a desanimar en lugar de ayudarlo, ¿verdad? Porque tal vez él va a pensar, no, pues yo no soy capaz de hacer esto, ¿verdad? Depende mucho de su esposa, hermanas. Tenemos que ayudar cuando tenemos esposos. Esto se le llama a los señores estables, ¿verdad? En el estudio, vea ese estudio, hermana, esto se le llama señores estables. Entonces tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Cuando ellos no son así tienen la autoridad, ¿verdad? Para hacerlo. Con el corazón de Cristo debemos animar a nuestro esposo, ¿verdad? Con sumisión, apoyo y honra. Así que él necesita nuestro apoyo. De esa manera podemos ser nosotros su ayuda, ¿verdad? Para eso Dios los hizo diferentes formas a ellos, pero nosotros nos hizo como ayudas idóneas para complementar las debilidades de él, ¿verdad? Para fortalecer esas debilidades, para ayudarles, ¿verdad? En esas, a que él pueda salir adelante, ¿verdad? Cumplir la responsabilidad que Dios le ha dado como varón. Ahora, vamos a ver el ejemplo de una mujer, que esta mujer fue una con su esposo, ¿verdad? Como vimos la ecuación al principio, 1 más 1 es igual a 1, ¿verdad? O sea, eso es algo ilógico, ¿verdad? En la aritmética normal, pero la aritmética del amor y del matrimonio es algo muy normal. 1 más 1 es igual a 1. Y esta mujer fue Priscila, ¿verdad? Ella fue una
una con su esposo, ¿verdad? Una. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que Aquila y Priscila, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Que podemos tomar de ella, de este matrimonio, ¿verdad? Que era un matrimonio muy unido. Allí en la Biblia se nos habla, ¿verdad? 6 referencias en 6 partes se nos habla acerca de Aquila y Priscila. Y siempre en todas estas referencias que yo se las voy a dar, ¿verdad? Para que ustedes las busquen. En todas estas referencias podemos ver que ninguna de las referencias lo menciona a uno solo. Menciona a Aquila y a Priscila juntos. Siempre los menciona juntos. A veces Aquila lo pone primero y a Priscila después. En otras, primero a Priscila y luego a Aquila, ¿verdad? Pero siempre están juntos los dos en todo. Por eso ellos eran uno, ¿verdad? Como nos dice 1 más 1 es igual a 1. Bueno, voy a decirles un poquito acerca de quiénes eran ellos, ¿verdad? Un poquito de la genealogía de ellos, ¿verdad? Los nexos familiares. Dice, la escritura calla acerca de los antecedentes y genealogía de Priscila. Sin duda, al igual que su esposo, nació en Ponto. Ambos eran judíos de Asia Menor y como tales fueron expulsados de Roma por Claudio. Y en Corinto, Priscila y Aquila se convirtieron en los honrados y muy amados amigos de Pablo. De hecho, ellos fueron los más distinguidos entre sus colaboradores en la causa de Cristo. Así como Priscila siempre se menciona junto a su esposo, es difícil separarla, ¿verdad? Y ponerla a ella sola en un pedestal. O sea, siempre van juntos los dos. Es uno de los matrimonios, ¿verdad? Que se menciona en la Biblia, que siempre ellos estaban juntos. Sus corazones latían como uno solo. Ellos trabajaban juntos, armoniosamente en el servicio de la iglesia. Caminaron como uno solo, porque ambos habían estado de acuerdo en poner a Cristo primero, ¿verdad? Y aquí vemos en la diapositiva, dice que ellos eran uno en la dicha marital, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad? La figura de ellos, ¿verdad? Como el amor entre ellos, ¿verdad? El romance y el amor, dice, es una mezcla de las personalidades. Está asociado a la frase común de Aquila con su Priscila, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Esa fotografía, ¿verdad? Y y cómo eran ellos uno, ¿verdad? Dice, qué interesante hubiera sido saber cómo se conocieron, ¿verdad? Cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron. Siempre es bonito, ¿verdad? Recordar. ¿Usted recuerda, hermana, cuando usted se enamoró, cuando usted estuvo ahí, ¿verdad? Con en su noviazgo, ¿verdad? Las cosas hermosas que uno recuerda, ¿verdad? Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Yo me imagino que esta pareja fue una pareja que tuvieron un noviazgo muy hermoso, ¿verdad? Donde ellos se conocieron y se compenetraron inmediatamente, ¿verdad? Y pudieron ver cómo Dios bendijo, ¿verdad? Su matrimonio. Yo creo que ellos ya se casaron en el amor de Cristo, ¿verdad? Dice que juntos desde el día de su matrimonio siempre se les menciona juntos, eran inseparables, ¿verdad? Qué agradable cuadro de amor nos presenta. Para ellos dos el lazo matrimonial era una ordenanza divina, ¿verdad? Una unción indisoluble, una unión que reducía la mitad de sus penas, ¿verdad? Y duplicaba sus gozos. O sea, ellos no se unieron en yugo desigual, sino que se unieron en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso este matrimonio, ¿verdad? Donde ellos eran uno en su dicha marital. O sea, así como nos dice la palabra, ¿verdad? Ya no son dos, sino uno solo. Y todo lo que habían pactado realizar juntos desde el momento de sus votos matrimoniales se cumplió como resultado de la unión o de la unidad en lo espiritual, ¿verdad? En naturaleza de sus propósitos y sus metas. Entonces, ellos eran como dos almas gemelas, ¿verdad? Dos almas gemelas. ¿A qué le Priscila, verdad? Brillaban como estrellas, ¿verdad? Estrellas gemelas,
brillaban con rayos divinos, ¿verdad? Ellos se movían en una misma órbita, en una misma dirección, siempre, ¿verdad? Se unieron en todas las labores como en su amor. Ustedes recuerdan la ilustración, bueno, acerca de un matrimonio, ¿verdad? Que también Nínive nos estuvo enseñando, Nabal y Abigail. ¿Ustedes recuerdan este matrimonio? ¿Cómo era la situación de ellos? Era muy triste, ¿verdad? Nabal y Abigail son una triste ilustración de una esposa y un esposo que no tenían nada en común, nada, que eran totalmente opuestos en carácter y en quienes no había nada sublime, ¿verdad? Para el hombre era un hombre tirano, ¿verdad? Un hombre que no le importaba a su esposa, un hombre muy, muy colérico, ¿verdad? Muy dominante. Entonces, pero pues él no tenía nada en común con su esposa. Pero al contrario, ¿verdad? Priscila y Aquila eran bien diferentes, ¿verdad? Pues ellos mismos, ¿verdad? También, al igual que Zacarías, también y Elizabeth, ¿verdad? Eran rectos e intachables. Y como aquellos manifiestan una unión muy hermosa, ¿verdad? En su total gracia y encanto. Entonces, ellos eran uno, Aquila y Priscila eran uno en su dicha marital, ¿verdad? Ellos se gozaban como aquella mujer que vimos, ¿verdad? La tsunamita, ¿verdad? ¿Recuerdan? En la clase pasada, se gozaba con el hombre con su hombre, con su amado. Así también era Aquila y Priscila, se gozaban los dos juntos. Entonces, otra de las cosas es que en donde también eran uno ellos, ¿verdad? Eran uno en el Señor. Eran uno en el Señor, ¿verdad? Además, esta pareja, ¿verdad? Cristiana era una en su experiencia del poder salvador de Dios, ¿sí? Así se convirtieron en uno en su celo santo por el Salvador, en su servicio por la iglesia. Ellos se gozaban no solamente en ser uno ellos mismos en su dicha marital, ¿verdad? Sino que se gozaban en ser uno en el Señor también. Entonces, ellos eran compañeros fieles, en fieles cometidos, ¿verdad? No solamente para presentar a Cristo, sino también en la excelencia del andar y la conversación. Así que ellos, aparte de que eran pareja, pues eran también amigos, es lo que nos dice, ¿verdad? Aquí, la necesidad suprema de nuestros tiempos no es en tener más predicadores, ¿verdad? Sino más obreros laicos como Aquila y Priscila, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que haya matrimonios así en la iglesia como Aquila y Priscila, que sean unos en el Señor, que los dos, ¿verdad? Juntos sirvan a Dios, que estén listos para mostrar a Cristo en el círculo común de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Que así fueran muchos, pero muchos de los matrimonios de nuestra iglesia. Y hay pocos matrimonios, ¿verdad? Que están comprometidos como Aquila y Priscila, ¿verdad? Que eran unos en el Señor. Así que la escritura nos dice aquí, no nos dice exactamente cuándo Aquila y Priscila se convirtieron al Señor. Si no hubieran sido convertidos cuando Pablo los encontró, ¿verdad? Les habría sido imposible permanecer. Así ya que Pablo vivió en la casa de ellos, fíjense, vivió en la casa de ellos durante 18 meses. Y ellos disfrutaron del contacto constante de la enseñanza del apóstol Pablo, que él les impartió sobre la palabra de Dios en la sinagoga vecina, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que ellos eran dos hombres, ¿verdad? Dos personas que estuvieron hospedando a un hombre de Dios, al apóstol Pablo. Así que ahí vemos que ellos estaban empapados, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque aparte de que ellos habían conocido al Señor, ya cuando Pablo los conoció, hizo ese descubrimiento en ellos, ¿verdad? En uno de sus viajes misioneros, descubrió a Aquila y a Priscila, ¿verdad? Hizo ese gran descubrimiento de esta pareja que brillaba para el Señor,
Entonces él los tomó, ¿verdad? Se hizo un amigo inseparable de ellos y allí fue donde también Aquila y Priscila siguieron creciendo en el Señor, ¿verdad? Y ellos eran, ellos como ya conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban empapados de la palabra de Dios, pues ellos eran hebreos también, aunque ellos vivían en Roma, ¿verdad? Pero eran hebreos también. Así que habían encontrado, ellos allí habían encontrado a Jesús, al Mesías, y entonces ahora ellos servían a Dios, ellos seguían creciendo en el Señor, eran uno en el Señor, sirviendo al lado de Pablo. Así que ellos eran uno en el Señor también, porque juntos, ¿verdad? Servían, juntos hablaban la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Dios los usó grandemente a ellos, ¿verdad? Y ellos seguían a los pies de Pablo, seguían creciendo, seguían alimentándose, porque imagínense, 1 año y medio Pablo vivió con ellos. Así que tenían la palabra de Dios viva allí en sus casas. Y eso fue como, debe haber sido como un curso teológico completo para ellos, ¿verdad? El estar aprendiendo todas las enseñanzas de Pablo. Entonces, ellos eran uno en el Señor. También eran uno en su ocupación secular. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Cuál era su ocupación? Pues hacían tiendas, ¿verdad? Ahí Lucas, en el libro de Hechos, él nos informa que ellos tenían el oficio de hacer tiendas. Entonces se encontraron con Pablo, que Pablo también era el oficio de él. Esto, ¿verdad? También yo creo que fortaleció más la amistad entre ellos, ¿sí? La amistad entre Pablo y Aquila y Priscila. Entonces ellos, de esa manera ellos dice aquí que esto debe haber incrementado el deleite de Pablo al vivir con Aquila y Priscila, pues tenían la misma ocupación y a veces se sustentó a sí mismo de esa manera. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Ahí que ellos hacían tiendas y cuando no estaban predicando y enseñando, podemos imaginar a Pablo y a Priscila sentados junto al taller, ¿verdad? De Aquila, utilizando las agujas y confeccionando o reparando las tiendas, ¿verdad? Ellos estaban tan orgullosos de su oficio. Ellos estaban, y ellos hacían un trabajo en conjunto, ¿verdad? Que era muy conocido por su excelente calidad. Ellos estaban en el negocio de las tiendas, pero en primer lugar, ellos honraban a Dios. Eso era lo más importante, ¿verdad? Que ellos honraban a Dios con su trabajo, con su oficio. Entonces, tal vez el oficio de Aquila y Priscila fuera común y corriente, ¿verdad? Pero lo asumieron con un espíritu extraordinario, ¿verdad? Su faena era honrosa y con ella honraban a Dios. Ajá. Entonces, hacemos como nosotros, ¿cómo, verdad? Podemos apoyar a nuestro esposo, hermanas, en su oficio, ¿verdad? Hay una carta que quiero leerles acerca de este libro que estamos leyendo. No es muy larga, pero habla de una mujer, ¿verdad? A ver, aquí dice, ella se llama Donna. Y fíjense lo que dice. Se los voy a leer, no toda, ¿verdad? Partecitas. Dice que tiene 22 años de casada y su esposo es un hombre maravilloso. Dice, conoce al Señor, pero no ha sido tan constante en su lectura bíblica como yo quisiera. Aún no le he dicho nada al respecto. Nuestros problemas realmente se desprenden de un cambio que él hizo para nuestra familia, empezando desde hace 3 años. Dice, cuando nos casamos, él estaba estudiando para ser contador público. Y yo le ayudé en el último año de su carrera. Pasé 19 años trabajando largas horas con él durante la temporada de las declaraciones anuales. Dice, yo no lo disfrutaba mucho, pues estaba consciente de que esa era su carrera. Él debía encontrar un trabajo que le permitiera permanecer en casa y trabajar en forma indiferente.
Yo consideraba que era una noble aspiración y deseaba que estuviera cerca de nuestros hijos mientras iban creciendo. Dice, pues lo que ha decidido hacer ahora, fíjense, dice, lo que ha decidido hacer ahora me resulta imposible de manejarlo. Él decidió poner una granja lechera. Me imagino que estas personas viven como en el campo, ¿verdad? Dice, nosotros somos gente de la ciudad. Yo siempre le he dicho que no siento ningún deseo de tener una granja lechera. Durante los últimos 3 años no ha hecho más que leer, investigar sobre el tema. No dudo que él pueda lograr que funcione, pero simplemente no es algo que yo quiera hacer. He tenido que soportar muchas cosas. Todavía trabaja en la ciudad y luego viene deprisa al rancho para trabajar en la granja. Anoche tuve que esperarlo hasta las 8 de la noche para cenar y luego llega corriendo y va directamente al granero. Me sentí muy lastimada. Estoy cansada de trabajar tanto y sentir que no avanzamos nada. Esto está destruyendo a nuestra familia. Sé que debo someterme, pero de verdad yo no quiero hacer esto. Esto no es mi sueño. Y luego dice algo, ¿verdad?, que me llamó la atención. Dice, nada se habló hace 22 años de trabajar en una granja, ¿verdad? O sea, ella no era una con su esposo, ¿verdad? En los sueños que su esposo tenía, en la vocación, ¿verdad?, que su esposo tenía. Entonces, aquí vemos que ella tenía un concepto del matrimonio totalmente equivocada, ¿verdad? O sea, no se parece nada al diseño que Dios tenía para el matrimonio, que Dios tiene para el matrimonio. Así que, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanas? ¿Verdad? Apoyar a nuestro esposo en sus sueños, apoyar a nuestro esposo en su vocación, en lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿verdad? Y si las cosas no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Que, que hay un proyecto, ¿verdad?, que no le salió bien, bueno, pues tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Y empujarlo para ir adelante y a seguir, ¿verdad?, haciendo proyectos, ¿verdad? Y apoyarlo en los sueños que él tiene, en las cosas que él desea hacer, ¿verdad? Ah, yo tengo un esposo, ¿verdad? Que mi esposo es muy, muy visionario. Se le ocurre hacer una cosa y luego otra y otra y otra, ¿verdad? Entonces, a veces a mí eso me resulta difícil, ¿verdad? Porque, pues, yo no soy así como él. Soy diferente a él, somos dos personas diferentes, ¿verdad? Y a veces me parece muy difícil seguirle el ritmo a mi esposo, ¿verdad? Hermanas, nosotros hemos hecho de todo. Bueno, yo con él, ¿verdad? Porque él es el que va adelante. Cuando estábamos en México, hacía él de todo, ¿verdad? Él, él llegó hasta a vender pescado, a vender tuvo un taxi, tuvo una combi, puso un negocio de carritos y bueno, muchas cosas, hermanos, si les contara, ¿verdad?, cuánta cosa él emprendió. Y bueno, ¿qué podía yo hacer? ¿Qué podía decirle? Tú no me dijiste que ibas a hacer ese trabajo cuando yo me casé contigo, ¿verdad? Yo no le podía decir eso. ¿Qué tenemos que hacer como esposas? Apoyarlos, ¿verdad? Apoyarlos. Y yo me acuerdo que en Ciudad Mante, cuando estuvimos un año en Ciudad Mante, no teníamos sostén, ¿verdad? No teníamos una iglesia y no teníamos sostén. Entonces mi esposo se fue a traer un camión lleno de naranjas por ahí a un poblado cerca y pues nos pusimos a vender naranjas partidas así con chile, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo hasta en la plaza estaba vendiendo naranjas con chile y él ahí también pintando unas caritas el día 16 de septiembre. Entonces, todo ese trabajo estuvimos haciendo. Entonces, ¿qué? Yo no le podía decir a él, a ver, cuando yo me casé contigo, tú no me dijiste que yo tenía que vender naranjas. Algún día yo tendría que vender naranjas con chile. No, hermanos, tenemos que apoyarlo, ¿verdad? En los proyectos, en todo, ¿verdad? Porque somos uno con él, en las cosas que él emprende, ¿sí? A veces nos es difícil,
como a mí me es difícil, ¿verdad? A veces llevar el ritmo así como él lo lleva, ¿verdad? Y hacer las cosas que Dios le ha puesto a él en su corazón a hacer. Pero yo le digo al Señor, Señor, ayúdeme. Yo sé que yo a lo mejor ni soy buena vendedora, ¿verdad? Que yo nunca me iba a imaginar que iba a vender naranjas con chile, ¿verdad? Y que me iban a comprar naranjas con chile. Pero bueno, el Señor me ayudó, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda en cada una de las cosas, ¿verdad? Que para apoyar a nuestro esposo. Somos sus ayudas idóneas, ¿verdad? Y para eso estamos. Y así era Aquila y Priscila, ¿verdad? Siempre estaban juntos en su ocupación secular, ¿verdad? Ella siempre estaba apoyando el oficio, se sentía muy orgullosa, ¿verdad? Ayudándole a él en su oficio que él tenía de hacer tiendas, de remendar tiendas ahí con la aguja, ¿verdad? Entonces ella siempre estaba, dice, aprovechaban también ese oficio, ¿verdad? Para acercarse a la gente, ¿verdad? Que otras personas no pudieran acercarse. Sí, otras personas que no tuvieran ese oficio no podrían acercarse a ellos para hablarles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así también cada uno, ¿verdad? Algunas de las hermanas que pues trabajan, ustedes tienen contacto, ¿verdad? Con personas que no son creyentes, ¿sí? O yo las he visto también a ustedes, ¿verdad? Que algunas de ustedes van con sus esposos y les ayudan a cortar yardas, ¿verdad? Ahí andan con el tractorcito, ahí la hermana Catalina y la hermana Perdomo, ¿verdad? Con su tractorcito ahí. Y es bonito, ¿verdad? Eso, ver que las esposas, ¿verdad? Apoyan a los esposos en todo esto, ¿verdad? Y bueno, es la manera en que nosotros podemos honrar a nuestro marido también, ¿verdad? Apoyándole, siendo su ayuda idónea también en su ocupación secular, ¿sí? Y en lugar de estarles diciendo, no tenemos suficiente para esto, ¿verdad? Mira cuántas necesidades tenemos, no hay ni para las tortillas, ni esto. No, o sea, apoyarlos mejor, ¿verdad? Y orar por ellos, y orar que Dios les ponga a ellos también, las cosas, ¿verdad? Que ellos tienen que hacer para ver por el bien de su familia, porque su responsabilidad es el liderazgo y la autoridad en la familia. Bueno, otra de las cosas es que dice que ellos eran uno en el servicio de la iglesia. Eran uno en el servicio de la iglesia. Dice Pablo, nos da la idea más completa del deseo apasionado de Aquila y Priscila de unir a los santos en comunión, ¿sí? O sea, a los corintios les escribió: Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. O sea, aquí vemos, dice, en la casa de ellos, ¿de quién? De Aquila y Priscila. Ellos pusieron su casa a disposición para tener la iglesia, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Yo creo que era muy difícil tener un templo, entonces la gente se reunía en las casas y ellos prestaron su casa. Aquí nos dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos el apóstol les envía saludos a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, ¿verdad? Entonces, en esos momentos designados, ellos reunían a los seguidores de Cristo para adorar, para meditar y recordar en el altar familiar, y por consiguiente, ¿verdad? Confirieron el círculo doméstico, o sea, su casa, de una santidad peculiar como origen de ese organismo que llamamos Iglesia de Dios. O sea, allí ellos hicieron su iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios. Ahí tuvieron la iglesia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que ellos se ocupaban fervientemente en ayudar a los demás personas, ¿verdad? Los demás santos, ¿verdad? Ellos prestaron su casa, ¿verdad? Y entonces, debido a esto, ellos fueron santificados, ¿verdad? También por la palabra de Dios y la oración. Así que si una casa se dedica de esta manera, en la obra, es la obra maestra del Evangelio, ¿verdad? Aplicado, ¿verdad? No debemos acaso tener cuidado de que nada entre a nuestro hogar que lo desconsagre, ¿verdad? Entonces,
Quizá la iglesia de Dios podría convertirse en una fuerza espiritual mayor en el mundo si pudiera regresar a los aposentos altos y las iglesias en los hogares. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? En ese tiempo, pues, todas las iglesias eran los hogares, ¿verdad? Así que aquí vemos, ¿verdad? Que entonces ellos sirvieron a Dios, eran uno en el servicio al Señor también. Ellos sirvieron a Dios cerca de Pablo, cerca del apóstol Pablo. Ellos ayudaron a él, ¿verdad? Lo ayudaron en muchas ocasiones. Ahorita vamos a leer algunos versículos que sí me gustaría que leyéramos para ver, ¿verdad? En qué versículos, si querían, ustedes anótelos allí y ahí pueden ver los versículos donde se menciona acerca de ellos. Vamos a ver primeramente Hechos 18:2. Si tiene su Biblia, puede buscar Hechos 18:2. Yo lo voy a leer aquí, ¿verdad? Para agilizar un poquito, yo los tengo aquí anotados, pero usted puede, anótelos ahí, ¿verdad? Y si puede buscarlos, léalo conmigo. Dice así, y halló un judío, hablando de Pablo, ¿verdad? Un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que allí están los dos, Aquila y Priscila. Fíjense, son 6 pasajes donde se menciona acerca de Aquila y Priscila. Este es uno. Y luego dice, Hechos 18:8, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Entonces aquí vemos una vez más, ¿verdad? Que Pablo navegó, ¿con quién? Con Aquila y Priscila, ¿verdad? Este matrimonio fue grande apoyo para el ministerio de Pablo. Ahora, hermana, ¿qué versículo era ese? ¿Era capítulo 10? Hechos 18:8. Ok, gracias. Sí. Ahora vemos Hechos 18:26. Y dice así, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Pablo. Está hablando de Pablo. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, no, aquí no se está refiriendo a Pablo, se está refiriendo a Apolos, ¿verdad? Ellos tuvieron una gran parte en la vida de Apolos, ¿verdad? Dice que lo escucharon atentamente, pero vieron que algo le faltaba a Apolos, y por el conocimiento que ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos estudiaban la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta de que él no conocía totalmente completa el evangelio, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. Dice que conocían solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces ellos le tomaron aparte. Dice aquí que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense qué interesante, dice aquí que le escucharon hablar en la sinagoga, pero no lo interrumpieron y le dijeron, eso que estás diciendo no está bien. Eso no es verdad, ¿verdad? Sino que ellos dicen que le tomaron aparte y le expusieron el camino de Dios, más exactamente el camino de Dios. O sea, ellos le respetaron a él, a Apolo, ¿verdad? Ellos eran personas respetuosas y le ayudaron, tomándole aparte, le ayudaron a él para exponerle, ¿verdad? Más exactamente cómo era el camino de Dios. Así que influyeron grandemente en la vida de Apolos, ¿verdad? En su vida espiritual. Ahora Romanos 16:3 es otro versículo. Dice así, dice, saludad a Aquila y a Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Él les menciona que ellos son sus colaboradores en Cristo Jesús. Son aquellos, ¿verdad?, que siempre estaban dispuestos a ayudarle y a seguir adelante, ¿verdad? Fortaleciendo, apoyándole en oración, y no solamente en oración, le apoyaban en muchas cosas, hermanas, muchas, en sus viajes, como vimos, ellos iban con ellos a los viajes. Dice la palabra de Dios que ellos expusieron su vida
por la de Pablo, ¿verdad? Entonces, hasta corrieron peligro, ¿verdad? Por causa de ayudar a Pablo. A 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces aquí vemos otra vez los dos, ¿verdad? Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. O sea, aquí que Pablo los puso, ¿verdad? Allí en la iglesia misma que se inició en su casa. A lo mejor puede ser que se haya iniciado en el tiempo, en el año y medio que Pablo estaba con ellos allí, ¿verdad? En su casa. Puede ser que allí se inició esa obra, esa iglesia, y ellos siguieron adelante, ¿verdad? Como laicos, allí sirviendo a Dios en la iglesia que estaba en su casa. Y luego dice el último aquí en 2 Timoteo 4:19. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, Prisca es otro nombre, es igual que Priscila, ¿verdad? Es un nombre, yo creo, como la hermana Yolanda, ¿verdad? Que se llama Yolanda, pero se le dicen Yola, ¿verdad? Entonces, así era Priscila, pero se le decía Prisca, ¿verdad? Porque Entonces, también, por ejemplo, yo digo que Priscila y Priscila es lo mismo, ¿verdad? Priscila y Priscila. sí, Ya ve que hay dos nombres así igual, así también, ella también. ajá, así es. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que en todas estas partes, en todos estos versículos, se encontraron juntos los dos. En ninguna parte hablaba solamente de uno, ¿verdad? Y estos son los 6 versículos en los que se menciona en toda la Biblia, ¿verdad? Aquila y Priscila. En ninguna parte vemos que se mencionó solo Aquila o solo a Priscila, ¿sí? Así que ellos eran uno. 1 más 1 igual a 1, ¿verdad? 1 más 1 igual a 1, como vemos ahí en la diapositiva. 1 en el Señor, 1 en su dicha marital, 1 en el Señor, 1 en el servicio, ¿verdad? Y 1 en su ocupación secular. Así es como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Siendo uno, ¿verdad? 1 en el Señor. Entonces sigamos el ejemplo, ¿verdad? De Aquila y Priscila. Aquí, ¿verdad? Entonces, hermanas, la vida está llena de decisiones, ¿verdad? La manera en que tú decidas responder ayudará a determinar tu destino en la vida, ¿sí? Y la vida es hoy, ¿verdad? A veces nosotros decidimos optar por la segunda ecuación que vemos allí. 1 más 1 igual a 2. O sea, separamos totalmente, ¿verdad? Todas nuestras aspiraciones, buscamos nuestros propios sueños, ¿verdad? Nuestras propias aspiraciones y queremos separar nuestra vida de la vida de nuestro esposo. Puede ser que vivamos juntos, ¿verdad? Pero cada quien por su lado, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, hermanas. Dios quiere que siempre estemos unidas en un solo, ¿verdad? Dios no está buscando mujeres felices para convertirlas en ayudas idóneas para hombres buenos. Está buscando mujeres dispuestas a ser verdaderas ayudas idóneas para los hombres con quienes están casadas, para que Él pueda llenarlas completamente de gozo, ¿verdad? Así que bueno, ya hemos estudiado acerca de cómo, de los diferentes tipos de hombres. Espero que usted vea ese estudio, ¿verdad? Para que usted pueda llegar a conocer más a su marido, ¿verdad? Aceptarlo y apreciarlo tal como Dios lo hizo, ¿verdad? Así que necesitamos, hermanas, que Dios nos dé la sabiduría para que nosotros, ¿verdad? Como para nosotros poder echar mano de esa. Él ya nos la dio. Toda la sabiduría, Él nos las dio. Solamente tenemos que echar mano de esa sabiduría que Él tiene allí. Solo está en que nosotros la busquemos, hermanas. Y le digamos al Señor, Señor, dame sabiduría para poder conocer a mi esposo, poder entenderlo, poder apreciarlo, ¿verdad? Y que entonces Él nos dé la sabiduría y la gracia para compartir los sueños de nuestro esposo, ¿verdad? Para que seamos, y así que siempre seas tú en quien Él sueñe, ¿verdad?
Eso es importante. Que no seamos así, como la segunda ecuación. 1 más 1 igual a 2. O sea, nuestras vidas separadas, ¿verdad? Cada quien por su rumbo. No. Dios quiere que seamos 1 más 1 igual a 1, ¿verdad? 1 en todo. Que seamos siempre así, hermanos. Que Dios nos dé la gracia y nos dé la sabiduría para poder hacerlo, hermanas. Que el Señor pueda, que Dios nos ayude, ¿verdad? A cada una de nosotras. Y pues ahora vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición y su ayuda. Dios, te damos gracias en este momento, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque tú eres grande, Señor, es misericordioso. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque podemos aprender cada día de ella, Señor, y en esta tarde, Señor, podemos aprender, Señor, que tu deseo, Señor, para nosotros es que nosotros seamos uno con nuestro esposo, como tu palabra lo dice, Señor, porque nosotros fuimos creadas a causa del varón, y asimismo, Señor, la responsabilidad nuestra es ser su ayuda idónea, ser su complemento, Señor, y ser una, Señor, con ellos en todos sus sueños, en todas las cosas que ellos quieren realizar, Señor. Que tú nos ayudes para que podamos juntos unificarnos, Señor, para llevar adelante nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestro hogar, todo, Señor, todo lo que eh, está alrededor nuestro, Señor, que los dos seamos uno para lograr, Señor, lo que tú quieres que seamos siempre, Señor, como un matrimonio, Señor, que te honra y glorifica a ti, Señor, a través de su vida, a través de sus testimonios. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por cada una de las hermanas que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Dale sabiduría y danos a toda sabiduría, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y para honrarte con nuestra vida, nuestro testimonio. Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, son las 6:23. Bueno, no sé si alguna de ustedes tenga alguna petición de oración y vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de oraciones. Si tienen una petición de oración, trate de decirlo así como palomita de maíz, rapidito, ¿verdad? Para que sea más ágil y hacer para orar, ¿verdad? ¿Todavía nos queda tiempo? Sí, no sé. Ok. Bueno, ¿tienen alguna petición de oración? Sí, buenas tardes, hermanas. Gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que pudimos estar escuchándola. Y pues